Elena Lozano, titular de este espacio informativo, entrevistó en Washington a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. El COVID, la viruela del mono y la utilización de vapeadores son algunos de los temas que se abordaron. Subsecretario Hugo López-Gatell, es un gusto para nosotros poder platicar con usted esta tarde. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Elena. Muy complacido de poder tener esta conversación con ustedes. ¿Qué hace a la doctora Nadine Gassman la candidata ideal o más fuerte para ocupar el cargo de directora de la Organización Panamericana de la Salud? Exacto, con mucho gusto lo tenemos bien identificado. La doctora Nadine Gassman Silverman, que es actualmente nuestra presidenta del Instituto de las Mujeres del Gobierno Federal en México. Ella es una profesional experta en salud pública. Ella es médica, tiene maestría y doctorado en las áreas de salud pública en las mejores universidades del mundo, en especial en Johns Hopkins, y ha trabajado en distintos ámbitos de la salud pública y también en los organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas. Posteriormente, la doctora Gassman, por sus convicciones y también por su preparación, ha tenido una gran experiencia en el campo de derechos humanos, derechos de las mujeres, salud reproductiva, y ha sido la representante de organismos como la ONU Mujeres en distintos países. Toda esta preparación consideramos que es una base técnica muy sólida que la hace muy competitiva respecto a las demás personas candidatas. Pero además consideramos que la doctora Gassman, por su comportamiento, por su congruencia y por su actitud, representa fielmente la política exterior de México en la tradición mexicana de multilateralismo, de solidaridad con las demás naciones, de respeto a las diferencias, de inclusión, y en particular a la política exterior que hoy encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Con una mexicana frente a la OPS, ¿qué políticas piensa México implementar e impulsar en materia de salud a nivel Latinoamérica, por supuesto? Hay dos grandes grupos de políticas. Unas tienen que ver con la agenda temática, a la que me referiré enseguida, y otra tiene que ver con las políticas de organización, funcionamiento de la propia Organización Panamericana de la Salud. Empiezo con estas. La Organización Panamericana de la Salud es una organización muy antigua, tiene 120 años de existencia, de hecho es la más antigua del sistema interamericano, es la primera oficina sanitaria del mundo, antecedió por décadas a la creación de la Organización Mundial de la Salud en 1948, la OPS es del año 1903, y esta Organización Panamericana sigue una serie de patrones de funcionamiento que tienen que ver con la organización programática, la definición de sus políticas, la operación y conformación de su órgano de gobierno, la Conferencia Sanitaria Panamericana, y también de participación de las subregiones del continente y de la colaboración entre Estados miembros. Sin ánimo de menoscabar cómo ha funcionado la organización, identificamos que estos patrones de organización y funcionamiento ya corresponden a otras épocas de la manera de la dinámica política de la región, que hoy es mucho más activa, mucho más participativa, con una gran capacidad en prácticamente todas las naciones de la región, pero también ya es un tanto anacrónica la forma de funcionamiento de la Organización Panamericana de la Salud respecto a las necesidades de los distintos países. Tenemos subregiones como el Caribe, que quisiera destacar, que históricamente ha estado un tanto relegada respecto al acontecer fundamental de la OPS. Tenemos regiones como la región andina, con grandes capacidades, no se diga la región de Sudamérica o de Mesoamérica, también con grandes capacidades. Y lo que busca la doctora Gassman es tener una mejor integración, más participativa, más horizontal. Ahora, en la agenda temática hay varios elementos. El primero que resalta por la pandemia de COVID-19 es la capacidad de enfrentar epidemias de esta magnitud o incluso de magnitudes menores. La región tiene fortalezas, pero tiene grandes debilidades.
y se necesita una reconversión de la manera en que colaboran las naciones, pero también de su capacidad intrínseca en vigilancia epidemiológica, en laboratorio, en comunicación de riesgos, en atención médica, en coordinación de la atención médica y también en esfuerzos de una mejor distribución, más solidaria, más equitativa de los sistemas y servicios de salud. Y solo no quisiera dejar de mencionar, porque es una de las cartas clave de la doctora Gassmann, el reconocimiento de la importancia de la equidad de género. La equidad de género en salud, en la fuerza de trabajo, en las personas profesionales, es una agenda pendiente. Hay una gran inequidad con una desventaja clara para las mujeres. En la agenda de salud para las personas, la población en general, también hay elementos críticos como los derechos sexuales y reproductivos que se han quedado rezagados en nuestra región. Y la doctora Gassmann tiene una agenda específica de desarrollo para esto. Hablando de la pandemia de COVID-19, hace unos minutos justamente mencionábamos que Estados Unidos y también la Organización Mundial de la Salud daban casi por terminada esta pandemia. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está México de alcanzar este objetivo tan esperado? El final de la pandemia es muy importante nunca perderlo de vista por la propia naturaleza de pandemia, es decir, una afección a la salud de toda la población del mundo. Solo puede ocurrir cuando todas las naciones estén en un estado semejante de control, de inmunización colectiva, es decir, de inmunidad colectiva, producto de la vacunación y también de la experiencia vivida con la epidemia, y cuando todos los países entren en sincronía respecto a la reducción de la carga epidémica, es cuando existe la posibilidad de que cambiemos de estado, el estado epidémico, pero, muy importante, no se va a acabar del todo. El virus SARS-CoV-2, como la enorme mayoría, si no es que todos los virus respiratorios, una vez que empieza, nunca termina. Lo vamos a tener por siempre. Lo que va a ocurrir, es la predicción más plausible, es que pasemos de este estado epidémico, de emergencia, de un acontecer inusual de la enfermedad, a un estado en donde tengamos para siempre el virus, pero con mucha menor capacidad de causar enfermedad grave y muerte, y ya se esté presentando solo en ciclos estacionales, predominando en la temporada fría del año, octubre a marzo, para el caso del hemisferio norte, y después en la temporada de calor con mínima transmisión. Subsecretario, usted ha estado al frente del combate a la pandemia de COVID-19 en nuestro país, México. Si usted pudiera regresar el tiempo atrás, 3 años, o por lo menos cuando se detectó el primer caso de COVID-19 en nuestro país, ¿qué cambiaría de las políticas implementadas? No hay duda que hay 3 grandes lecciones que uno puede tomar de esta epidemia. Son pertinentes para México, pero lo son para muchas naciones. Una lección que es estructural es que la desigualdad social y económica de la sociedad mexicana, lo mismo que de la gran mayoría de las naciones, fue el determinante clave de los impactos negativos de la enfermedad. En México tenemos 60% de la población viviendo en condiciones de pobreza, y esto parece olvidarlo una parte de la sociedad que ha enfocado su atención solamente en los efectos directos del virus sobre la comunidad. Esta desigualdad es estructural, como ya digo, y no solamente existe desde hace muchos años, sino que en los últimos 40 años, cuando el modelo económico neoliberal dominó a México, igual que dominó a toda América Latina, igual que a una gran cantidad de los países del mundo, se encargó de acrecentarla. La segunda lección importante que también determina la mayoría de la carga de enfermedad y muerte que provocó esta epidemia, y no solo en México, sino en el mundo, es el estado de salud de la población. México, como se sabe, claramente demostrado, es uno de los países que tiene y ha tenido las más fuertes cargas de enfermedad crónica no transmisible. Esta enfermedad crónica es un conjunto de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión y múltiples cánceres. Todos ellos tienen como denominador común que están relacionados con la forma de vida de las personas, pero a su vez esa forma de vida, lo subrayamos una y otra vez, no depende de decisiones individuales.
qué comemos, qué aire respiramos, qué calidad de agua tenemos a la mano, no depende de las personas, depende de la estructura económica donde el modelo neoliberal ha sido una pieza clave de deterioro. La tercera lección importantísima es la capacidad limitada que tenía y sigue teniendo el sistema de salud mexicano. Y esto lo mismo, no es un acto casual. Desde los años 80 empezamos en México con un proceso de desconversión o de reconversión regresiva de las capacidades del sistema público, no por casualidad, sino porque se le apostó a un modelo de privatización del sector público. Ciertamente se desarrollaron capacidades institucionales también en lo público, ciertamente tienen mérito las personas que encabezaron este esfuerzo, pero el signo característico en América Latina fue reducir lo público para darle oportunidad al mercado. En el momento de la emergencia de la epidemia de COVID-19 se hace patente que las capacidades no son suficientes porque el sector privado nunca proveyó de esas capacidades y el sector público fue mermado financieramente, operativamente, y ese déficit es el que reconocemos durante COVID. Ahora hablando sobre la viruela símica o la viruela del mono, ¿es motivo de alarma para nuestro país? Es un asunto en el que estamos trabajando. De hecho, antes de que la propia Organización Mundial de la Salud declarara la emergencia de salud pública de interés internacional, México, nuevamente con antelación, tal como ocurrió con COVID-19, ya habíamos formulado tanto los lineamientos técnicos para la vigilancia, para el diagnóstico por laboratorio. Posteriormente desarrollamos una guía de manejo clínico, una guía de comunicación de riesgos y hemos emitido avisos epidemiológicos al respecto. Básicamente es un asunto de salud pública que debemos seguir atendiendo. Necesitamos expandir nuestra capacidad en el reconocimiento de los casos de manera más oportuna y el seguimiento de contactos. Justamente en los próximos días vamos a estar emitiendo nuevamente una organización integral de las distintas acciones en un plan general de respuesta que nos permita tener mayor eficiencia. Es muy probable que durante varios meses permanezca la viruela del mono, no solo en México, sino en los más de 80 países que ya han identificado casos, solo en unos pocos en la región de Europa, en particular en España, y aquí en Estados Unidos y Canadá se ha reportado una reducción de los contagios. A la par que se realiza este evento de la Organización Panamericana de la Salud, también tienen lugar encuentros en los que se aborda la cuestión de regulación o prohibición de las nuevas alternativas a los cigarrillos. México continúa discutiendo el tema de prohibir o regular, mientras que países como Estados Unidos hablan de cómo regular estos productos alternativos en beneficio de la salud pública. ¿México está abierto a este debate o por qué prohibir? Porque seguimos la evidencia científica y protegemos a las políticas públicas de los conflictos de interés. Y cuando uno sigue esa dinámica, uno arriba a las mismas conclusiones que el Secretariado del Convenio Marco para el Control del Tabaco, que con toda claridad ha establecido que la opción de la máxima regulación, es decir, la prohibición, es la forma más efectiva de lograr que no atrape a nuestra población, particularmente a niñas, niños y adolescentes, estos nuevos productos emergentes como son los vapeadores, los cigarrillos electrónicos y las nuevas herramientas de posicionamiento o de recaptura de los nichos de mercado que la industria tabacalera ha perdido por las políticas de control de tabaco con sus productos convencionales. ¿Por qué en estos congresos que se hacen pueden tener opiniones discrepantes con la ciencia y con la protección de la salud? Porque generalmente están infiltrados por los intereses. En Estados Unidos existe una compañía muy poderosa que se llama Philip Morris, es una compañía internacional, pero su base es las tabacaleras de Estados Unidos. También existe British American Tobacco y estas dos conforman un duopolio muy grande que tiene la mayoría del espacio de mercado global y han estado saboteando sistemáticamente las políticas públicas, pero además han estado impregnando a la narrativa pública de verdades a medias o de francas mentiras disfrazadas de pseudociencia. Esto es una práctica que la industria del tabaco ha hecho por muchos años y sistemáticamente se ha ido demostrando su perversidad por intentar deformar la evidencia científica.
Y ya casi para terminar, ¿qué les contestaría a aquellos que argumentan que la prohibición abre directamente una puerta al mercado ilegal? Claro, esta narrativa, esta idea que siembra la industria tabacalera, porque ellos son quienes la siembran, de que si se hace una acción responsable por parte de los estados soberanos, con los instrumentos legales y técnicos de regulación al más alto nivel, como es la prohibición finalmente es un punto extremo de la regulación, pero es regulación. Y lo que dice la industria es, si se hace eso, entonces va a haber mercados negros, va a haber mercados ilegales que son adversos. Nos parece que es una posición francamente cínica, que es análoga a que si dijéramos no hay que regular nada, no hay que regular la seguridad industrial, no hay que regular la seguridad automotriz o no hay que poner regulaciones a el tráfico de personas que son prohibidas, porque entonces se fomentan los mercados ilegales. Es una manera tendenciosa, falaz, de invertir el análisis de las realidades sociales para poner como que el causante de los daños es el Estado que pone restricciones, en vez de reconocer que ellos son cómplices también de esas alternativas de acceso a los mercados, que ellos fomentan los mercados negros y los mercados ilegales. Cuando se planteó por parte del Secretariado del Convenio Marco para el Control de Tabaco la necesidad de incrementar los impuestos como una parte importante de las estrategias fiscales en pro de la salud, los famosos impuestos piguvianos, la industria reaccionó de la misma manera y lo que dijo es, si se aumentan los impuestos va a haber comercio ilegal, comercio ilícito, mercado negro de los productos convencionales del tabaco. México es uno de los países que condujo evidencia científica formal que la aportó al mundo y demostró que esto es una falsedad, que la dinámica de la aparición de los mercados negros no depende de que aumenten las restricciones, sino depende justamente de cómo la industria busca sus otros nichos alternativos también en los mercados ilegales. Muchas gracias por su tiempo, subsecretario López-Gatell. Gracias por haber abordado distintas temáticas de interés, por supuesto, a nivel nacional, pero ahora también con la probable dirección de la Organización Panamericana de la Salud por parte de México para interés de toda la región latinoamericana. Muchas gracias y buena tarde. Con mucho gusto, gracias por la entrevista. México tiene mucho que aportar a la salud continental y global y es una gran oportunidad poderlo divulgar con esta entrevista de Bloomberg. Y hasta aquí llegamos al final de este espacio.